Especial Elecciones. Marta Lucía Ramírez. Entrevista William Calderón. Bienvenidos a este especial del Tiempo Televisión y City TV. Estamos entrevistando a todos los candidatos presidenciales y en esta oportunidad hemos invitado a la doctora Marta Lucía Ramírez, candidata presidencial por el Partido Conservador. Doctora Marta Lucía, bienvenida a este especial. Mil gracias por esta invitación. Bueno, antes de empezar con las preguntas, vamos a ver un perfil que hemos preparado de la candidata presidencial. No nos van a callar. Colombia necesita un gobierno que se preocupe por lo que pasa en nuestros hogares. Con este eslogan de campaña, Marta Lucía Ramírez, una de las dos mujeres de esta contienda electoral por la presidencia de la República, decidió resumir una propuesta de campaña respaldada por el Partido Conservador, que parte de procesos generados en la política de seguridad democrática de la que fue protagonista, pero con el apoyo real del expresidente Andrés Pastrana. Creo que es importante promover debates. A sus 16 años conoció el amor de su vida, quien precisamente sería su esposo, Álvaro Rincón. Era como una aparición, era una mujer espectacular. Pero su forma de ser, cuando yo hablaba con ella, la profundidad de los temas que tocábamos, me atrajo desde el primer día que la vi, pero me enamoró su forma de ser, su belleza física, a dónde quería llegar, siendo muy joven. Ella ya sabía que quería llegar a ayudar a Colombia de alguna manera. Es una mujer íntegra, es una mujer transparente. Es una mujer que lleva estudiando y trabajando incansablemente por llegar a la presidencia de Colombia. Es la exministra de Defensa, es exministra de Comercio Exterior, senadora de la República y, como les decía, ante todo una madre, un miembro de familia excepcional. Estudió Derecho en la Universidad Javeriana e hizo especializaciones en Derecho Comercial, Alta Dirección Empresarial, Legislación Financiera y un máster del Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. Es una de las más reconocidas especialistas en el tema de comercio internacional. Fue la última directora del Instituto Colombiano de Comercio Exterior a comienzos de la década de los 90 y fue la primera viceministra de ese ministerio durante 3 años, curiosamente cuando Juan Manuel Santos fue jefe de esa cartera. Ramírez también se desempeñó como presidenta ejecutiva de Invercolsa, ministra de Comercio Exterior y embajadora de Colombia en Francia en la presidencia de Andrés Pastrana, y ministra de Defensa de Álvaro Uribe al inicio de sus 8 años de mandato. En el año 2006 resultó elegida como senadora de la República por el partido de la U, pero renunció al Congreso y a dicho movimiento en marzo de 2009, después de manifestar falta de garantías al interior de esa colectividad para una candidatura suya a las elecciones presidenciales de 2010. En el Congreso fue presidenta de la Comisión Segunda del Senado, encargada de conocer los asuntos relacionados con política internacional, defensa nacional, seguridad, fuerza pública, tratados públicos, servicio militar, comercio exterior e integración económica. Los analistas políticos destacan su papel en establecer la concurrencia para el pago del pasivo pensional de las universidades estatales del nivel nacional al gobierno, lo que ayudó a las maltrechas finanzas de esas instituciones. En septiembre de 2009, Ramírez ingresó al Partido Conservador Colombiano. En el 2010 es precandidata a la presidencia, por lo que se presentó a la consulta popular de ese partido, compitiendo con Noemí Sanín, a la postre ganadora, Andrés Felipe Arias, Álvaro Leiva y José Galat. El 26 de enero de 2014, el Partido Conservador, en una accidentada convención nacional, decidió tenerla como candidata propia a la presidencia, pese a las demandas subsiguientes de varios sectores de esa colectividad. Es una mujer de clase media que lleva toda la vida trabajando por salir adelante de la mano de mi papá, con quien lleva casada casi 40 años en este momento. Y esa es una persona que salió de la clase media y que lleva toda la vida trabajando por construir un mejor Colombia, un futuro para este país. Lo que ella me ha dado a mí, lo que le ha dado a nuestra familia, es lo que estoy seguro que le va a entregar al país con esa capacidad de trabajo y de entrega que tiene. Pero lo más importante es que he tenido una vida feliz con ella por, como les decía hace un segundo, esa compañía que he tenido
a través de tantos años. Entre las políticas que pregona Marta Lucía Ramírez se encuentran, entre otras, normas simples y transparentes para la contratación pública con la implementación de veedurías, la academia como impulso en el cumplimiento de los contratos públicos, la muerte política, económica y comercial a los corruptos y a sus proveedores. Me enseñó a dar la pelea por transformar el mundo y haciéndolo en la práctica. De ella aprendí siempre a estudiar permanentemente, a que siempre uno podía aprender cómo hacer las cosas mejor. En su segunda campaña por la presidencia, Marta Lucía Ramírez intenta aprovechar sus condiciones de buena funcionaria con los valores de trabajo, honestidad y servicio de una persona de clase media que logró llegar a las más altas dignidades del Estado. Bueno, ahora sí vamos de lleno, doctora Marta Lucía, con las preguntas antes de entrar en detalle de lo que son las propuestas de la campaña del Partido Conservador para llegar a la presidencia de la República. Quería que habláramos un poco del ambiente, del tono en el que se está llevando a cabo la campaña presidencial. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la palpita? Lamentable. Yo realmente como ciudadana me siento muy desconcertada. Como política me siento asqueada. Realmente me parece que lo que estamos viendo es verdaderamente deplorable. Este es un momento donde los colombianos tienen una gran desesperanza, desconcierto, confusión, y en lugar de ver uno acá que se acusan los unos a los otros, se hacen sindicaciones, se hacen descalificaciones, yo sí quisiera haber hoy tenido la oportunidad de un debate presidencial de ideas, de programas, de propuestas. Por eso he sido tan crítica de la falta de debate, de la falta de espacio realmente para que los candidatos presentemos las propuestas. Aquí ha habido un sesgo desmedido a favor del presidente Santos para la reelección y los demás candidatos tratando de hacernos oír. Hay gente que le dice a uno que no hay propuestas. Mi campaña está llena de propuestas, no de ahora, desde hace ya más de un año hemos venido trabajando en un programa serio. Me parece que este debate ha debido ser de propuestas, de ideas, de programas, pero este tono desobligante, de descalificaciones, de agresividad, me parece muy lamentable. Sí, a propósito de las garantías que usted menciona, que dice son desmedidas para el candidato presidente, ¿usted ha sentido que se le han vulnerado sus garantías, que no ha tenido garantías para hacer política? Total, yo realmente le digo francamente, tenemos un sistema bastante frágil desde el punto de vista democrático. A mí al principio, por ejemplo, me sucedía que me decían, es que como todavía no es candidata al partido, entonces por eso no la tomamos en serio. Había medios que decían, es que el Partido Conservador va a apoyar la reelección, entonces ¿para qué tenemos en cuenta la candidatura de Marta Lucía Ramírez? Fíjense cómo han pasado las cosas. No solamente logré que hubiera convención, no solamente logré dar esa pelea dentro de la convención y ganarla de verdad limpiamente con un grupo de gente joven en un debate que fue realmente importante y ganamos esa candidatura, sino la demandaron y nos han tratado de tener afuera todo el tiempo, sin recursos, sin nada. Aquí garantías no ha habido. Estamos aquí por pura persistencia, porque yo soy una mujer convencida que en este momento o sacamos a Colombia adelante con una institucionalidad fortalecida, con un Estado de verdad que asuma una actitud de compromiso realmente con reivindicar la dignidad del ser humano, con lograr que en esta sociedad haya orden, haya seguridad, haya justicia, pero también haya acceso a la educación, también haya garantías de trabajo para los colombianos. De lo contrario, William, le confieso, esta democracia va a estar en serio riesgo y por pura convicción estoy haciendo esto, pero en unas condiciones muy desiguales de las que ha tenido el candidato a la reelección e inclusive de las que les han dado a otros candidatos. ¿Cómo ve, doctora Marta Lucía, ese tema de la guerra sucia, de la campaña sucia, donde aparecen hackers incluso manejando informaciones por internet? No, por eso le digo, me parece que esto es desafortunado. Los colombianos hoy lo que tienen es un gran desconcierto, ya no saben a quién creerle, es que uno ve todo el tiempo sindicaciones y acusaciones de lado y lado. Primero, qué cosa tan grave, por Dios, uno a estas alturas saber que el amigo personal y asesor del presidente de la República, JJ Rendón, entró otra vez al país como si fuera realmente la gran celebridad. Le faltó que le tendieran tapete rojo y a los colombianos y a los medios se les olvidó que hace 4 años tuvo que irse también por la puerta de atrás. Y entonces llega y ya se sabe pues que es una campaña siempre, de campaña negra y todo esto, y entonces después viene todo el escándalo de los 12 millones de dólares. Y en algunos sectores ha habido un mutismo total, nadie dice nada.
Pero por otro lado viene también entonces, cada vez que hay un escándalo acá, viene después el contraescándalo. Entonces ahora el contraescándalo son los hackers y son las filtraciones. Todo esto me parece verdaderamente denigrante. ¿Sabe qué es lo único que yo creo que debemos hacer como colombianos? Concentrarnos en ofrecerle un futuro de oportunidades a los colombianos, de esperanza, de propuestas. Y eso es lo que tengo yo, porque conozco el Estado, porque conozco el sector privado, porque estoy llena de ideas para el futuro de Colombia. Ya vamos a hablar de las propuestas, pero antes quería preguntarle cómo llega una candidata presidencial de un partido dividido entre mermelados y quienes no lo están. Primero que todo estamos hablando de un partido que contribuyeron muchísimo a dividir. Realmente creo que estamos perfectamente conscientes que el presidente y los amigos de la reelección, que sabemos exactamente quiénes son, estaban empeñados en que aquí no había horizontes sin la reelección, que aquí no había nada después de la reelección del presidente Santos. Y ese es un grupo de personas que se empeñaron tercamente en que el partido ni debería tener candidato, ni debería tener convención, ni debería tener una propuesta, y entonces estaban dispuestos al mejor postor, pagar lo que fuera por esa reelección. Y fue así como suspendieron la convención del partido durante 4 meses. Después entonces le subieron el precio a los congresistas que están con la reelección, y pues por Dios, todo lo que uno oye de lo que se les ha entregado en burocracia, en contratación, en cupos indicativos, es verdaderamente vergonzoso. Por eso es que mi campaña tiene una bandera que no vamos a soltar por ningún motivo, es la lucha contra la corrupción. La corrupción se lleva 9.5 billones de pesos al año en Colombia, son 190 billones de pesos en los últimos 20 años. Usted sabe con lo que se llevan en un año lo que podríamos hacer. Por lo menos en Colombia se podrían hacer 7.000 escuelas, se podrían hacer casi 5.000 hospitales de segundo nivel, se podrían construir 10.000 kilómetros de carretera. Mire usted lo que estamos viendo. El paro campesino quedó ahora desconocido por cuenta del escándalo. Por eso yo le digo, esto es como una secuencia, esto es como un guión que ya está hecho. Paro campesino, llega un escándalo, después el contraescándalo, ya todo el mundo se le olvidó el tema campesino. Bueno, pero se me está metiendo ya de lleno usted en los temas de su propuesta de campaña, y quería comenzar precisamente por ese de la corrupción, porque me da la sensación de que ese es el eje de su campaña. ¿De qué magnitud? Menciona usted 9.5 billones de pesos, son los dineros que se van a las arcas de los corruptos, pero ¿de qué tamaño es la infraestructura, la mecánica, todo el poder que tiene la corrupción en el país? ¿Qué tan grande es? Pues es que le estoy diciendo la cifra, 9.5 billones, ¿le parece poquito? Ese es el doble del presupuesto del Ministerio de Agricultura, imagínese. Es enorme. Pues por Dios, ese es 5 veces el tamaño del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. Un país que se está quedando sin agua, un país que tiene la sequía del Casanare, un país que tiene tan poco control ambiental, por Dios. Son ¿Qué va a hacer usted para acabar grandes con los corruptos? Mire, tenemos nosotros un programa en donde primero que todo aquí hay que hacer educación ciudadana. De hecho, está muy ligado con nuestra propuesta de la educación, civismo, urbanidad, en lograr que entendamos que los bienes públicos son públicos, se cuidan, tenemos todos una obligación. Aparte del tema de civismo, de influir en la cultura de los colombianos, es un tema de normas. Aquí tenemos que mejorar la calidad de las normas. Fíjese, la famosa ley anticorrupción que le hicieron tanto ruido al comienzo de este gobierno, no la han ni siquiera reglamentado. Se está aplicando de manera muy imperfecta, pero esa ley se quedó muy cortica en el tema de transparencia. Lo que yo quiero, no, perdón un segundito, acá de las propuestas. Entonces, lo que queremos nosotros es que en materia de transparencia se haga mucho énfasis. ¿Sabe qué va a pedir? Primero, que los contratistas del Estado levanten la reserva bancaria. Sí. Porque es que yo creo que el que no tiene nada que esconder no tiene por qué quejarse de la posibilidad de levantar su reserva bancaria. Segundo, que los que van a entrar en unas funciones públicas, sobre todo en cargos altos, presenten la declaración de renta de ellos y la de sus familiares, su núcleo familiar, porque en muchos casos de corrupción se convierte en testaferrato a través de la familia. Tercero, en materia de normas tenemos que lograr nosotros realmente que toda la contratación del Estado, por lo menos la del gobierno, esté centralizada con los mejores filtros y controles para hacer una contratación eficaz y a la vez transparente. Nosotros vamos a poner desde el punto de vista ya punitivo sanciones drásticas. Por ejemplo, estamos estudiando con Camilo Gómez, nuestra fórmula a la vicepresidencia, el tema de la confiscación de bienes, que se le puedan confiscar los bienes en Colombia o en el exterior a los corruptos. Es decir, a un funcionario que se le compruebe que fue corrupto en una administración, esa persona pierde los bienes, paga con eso parte del daño. Claro, por supuesto. Es que ¿qué tal esta cosa? Y la otra cosa importante, vamos a acabar la casa por cárcel. Es que esto es una vergüenza, por Dios, los señores que se han defraudado del Estado, que se han quedado con la plata los colombianos,
Cuando usted ve tanto lugar de este país en la miseria, sabe que mire, a mí me duele lo que me he recorrido Colombia tantas veces como ministra de Comercio Exterior, ministra de Defensa, en esta campaña, la cantidad de pueblos en la costa, en el Atlántico, por ejemplo, pero también acá en Cundinamarca, sí, en Atlántico, al lado de Barranquilla, a menos de una hora, sin acueducto, sin alcantarillado, sin siquiera tener unas calles que tengan cemento, con pura tierra pisada, la gente bañándose con agua que es insalubre, tomando un agua que es insalubre, por Dios, en un país que tenemos estos niveles de pobreza, pero por Dios. Se ha alimentado toda la clase política del país. Y buena parte también del sector privado. ¿Usted qué cree? ¿Que es que la corrupción se la comen solamente los corruptos? Por eso estoy pidiéndole que haya levantamiento de la reserva bancaria. Y una de las cosas que pensamos es que haya además muerte financiera para los corruptos. Eso quiere decir que ninguna entidad financiera vuelva a tenerles a ellos ni cuentas de ahorro, ni tarjetas de crédito, ni nada de esas cosas. Y también, es que mire, la guerra contra la corrupción es una cosa en serio. Aquí no podemos seguirnos lavando las manos todos y diciendo es la clase política, es un sistema que está corrompido y tenemos que limpiarlo. Entre otras cosas, por eso le insisto en el tema cultural, porque cuántos padres de familia me tocó en el Ministerio de Defensa que me llamaban, ay, ¿será que me podrás ayudar para que mi hijo no preste el servicio militar? Yo le decía, mire, ¿sabe qué? Hagamos de cuenta que esta llamada nunca me la hizo. Yo hago de cuenta que jamás la oí, porque es que resulta que con qué derecho en esta sociedad pensamos que el servicio militar es para los niños del estrato 1 y 2 y los del estrato 6 no. Es que aquí tenemos que tener unos estándares de ética que sean realmente creíbles, coherentes. Y en ese escarnio público que propone, usted también menciona la posibilidad de que un funcionario corrupto además sea casi que condenado públicamente y su familia también. Estoy poniendo, la familia no, porque si la familia no roba, no, pero sí estoy pidiendo que la declaración de renta que se presente al entrar y salir del cargo sea la del funcionario, sea la de su familia. Y el escarnio público, sí, a la gente que esté condenada por casos de corrupción, que se hagan públicas las listas de los condenados, para que por lo menos haya algo de escarnio social, algo de vergüenza social, tiene que promover esta sociedad. Pero usted decía, ese es el eje de mi campaña. Sí. Mi campaña tiene, digamos, dos ejes transversales. Uno que es la lucha contra la corrupción, que afecta a todo, que está afectando la credibilidad de esta institucionalidad. Otro eje transversal es el tema de la mujer. Este es un país donde el 52% de los habitantes somos mujeres. Las políticas públicas son muy poco explícitas en la mujer, las garantías para la mujer, los derechos para la mujer. Imagínense usted que la Universidad de Harvard y la Universidad de Berkeley hicieron hace pocos meses un estudio que es un indicador de género. En ese estudio aparece que Colombia entre el año 2009 y el 2012 es uno de los países que más decreció, disminuyó en el acceso de la mujer a la educación de calidad, en el acceso de la mujer al trabajo y en el ingreso de la mujer. Esto en un país que quiere entrar a la OCDE, por favor. Bueno, pasemos ahora a otro tema puntual y muy importante. Yo le hablé de dos líneas transversales, pues es que tenemos 5 pactos. Claro, pero no vamos a alcanzar con todos y quería acelerar un poquitito, adelantar el tema de seguridad, que es tan importante también porque es muy sensible para la ciudadanía el problema que se está presentando de falta de seguridad en las ciudades. ¿Cómo garantizar, cuando usted, si llega a la presidencia, sea presidenta de este país, que vamos a estar seguros en las ciudades? Le hablé de dos elementos transversales y hay 5 pactos en nuestro programa. Un pacto por la seguridad de los colombianos, un pacto por la educación, un pacto por el pleno empleo, un pacto por la salud y un pacto por la justicia. En el pacto por la seguridad yo diseñé la seguridad democrática. De hecho, muchas iniciativas de allá fueron mías. Por ejemplo, recuperar las carreteras. Yo me propongo recuperar las calles de Colombia como recuperamos las carreteras. ¿De qué manera? Esto supone prevención, esto supone acción, esto supone tecnología, esto supone información ciudadana, esto supone redes de ciudadanos, esto supone todo un operativo también de la inteligencia del Estado. Esto es una vergüenza que a uno le dicen, en tal sitio de Bogotá están atracando todos los días, entre tal hora y tal hora, se roban los celulares, siempre cogen a alguien, siempre chuzan a alguien, y no pasa nada. ¿Dónde está la inteligencia? Por Dios. ¿Y qué otra cosa hay que hacer también? Desmantelar todas estas bandas de la extorsión. En Colombia entera hoy está el país extorsionado. En algunos lugares matan a la gente si no paga la extorsión, le matan sus hijos. Lo conozco, 2 casos en el Valle del Cauca. Pero es que en Bogotá están extorsionados hasta los vendedores ambulantes. Por Dios, es que la seguridad es un tema de fondo para todos los ciudadanos. ¿Y es un problema que usted observa en el gobierno de falta de voluntad? ¿Hay las herramientas para hacerlo? Yo realmente creo que herramientas siempre tiene que haberlas. Un país que en este momento pues se ha apreciado tanto crecimiento y tanta cosa, siempre tiene que haber las herramientas y siempre tiene que estar uno muy encima. Por eso yo voy a volver a hacer
los consejos de seguridad diarios, como los hice con Álvaro Uribe. Mientras yo fui ministra de Defensa, se hicieron consejos de seguridad todos los días, y los voy a repetir todos los días. Me voy a montar en un avión a las 6 de la mañana para ir a los distintos lugares de Colombia, para verificar qué está pasando con la seguridad rural, qué pasa con la seguridad urbana, cuáles son las estrategias contra la guerrilla o contra los bacrines o contra el ELN, cuáles son las estrategias contra la delincuencia organizada en las calles. Nosotros no podemos dejar acá a los ciudadanos inermes ante toda esta delincuencia. ¿Sabe una cosa? El año antepasado en Colombia hubo 12.600 homicidios, 600 aproximadamente atribuibles al conflicto con las FARC, 12.000 sin saber de dónde. Urabeños, paisas, rastrojos, la banda, la empresa, el cartel, yo no sé qué, la ELN. Por Dios, eso no puede pasar. Hablando de las FARC, ¿qué va a pasar con el proceso de paz en un gobierno suyo? He dicho claramente que, a diferencia del presidente Santos, yo me voy a sentar a negociar con condiciones. La primera condición es que los señores de las FARC entiendan que este proceso les podrá dar beneficios por los crímenes que cometieron en el pasado, no por los que sigan cometiendo en el futuro. Eso quiere decir que el hecho de negociar dentro del conflicto no les puede servir de pretexto para seguir golpeando a la sociedad civil. En la negociación nuestra tienen que suspender de inmediato el reclutamiento de niños. Esto es un tema de humanidad. Esto es un tema de decencia. Una sociedad no puede saber que están reclutando niños de 9 años que no están en la selva aprendiendo clases de música, están aprendiendo a disparar un fusil. Segundo, no pueden seguir colocando minas en el campo colombiano. Que me entreguen los mapas de campos minados y vamos a hacer el desminado. Tercero, no pueden seguir haciendo atentados terroristas contra la población civil. Eso que vimos en el mes de noviembre cuando hicieron un atentado en Pradera, que matan a un vendedor ambulante en la calle y sale el presidente y dice 4 días después, es que si hubiera algún magnicidio contra alguien importante yo me paro de la negociación. Yo le digo, qué pena, para mí ese vendedor ambulante era igualmente importante. Si usted hubiera sido presidente en ese momento, ¿se rompe el proceso de paz? Si yo hubiera sido presidente, jamás me hubiera sentado sin advertirle a los señores de las FARC que cualquier acto terrorista contra la población civil daría lugar a pararse de la mesa. Porque negociar en el conflicto quiere decir que se enfrenten con soldados y policías, no que sigan matando ciudadanos inermes, ni reclutando niños. Mire usted lo que está pasando en Nigeria, escándalo mundial porque secuestran unas niñas. Acá en Colombia todos los días se llevan niños a la guerrilla y en este país se nos volvió parte del paisaje. Eso es falta de decencia de la sociedad. ¿Mantendría el tamaño de las fuerzas militares como está en este momento? Por supuesto que sí, eso no tiene reversa. Uno tiene que tener en Colombia una fuerza pública capaz de tener presencia y control en todo el territorio. Puede que la composición varíe, seguramente yo la variaré. De pronto uno va a tener menos fuerzas militares y más policía, pero el monto de la fuerza va a seguir siendo muy parecido. Y esto es un sofisma acá que dicen, que es que la cantidad de plata que se gasta Colombia en gasto militar, lo que cuesta es eso, es el pie de fuerza. Pero vaya usted a decirle a alguna ciudad que le quiere quitar policías, a ver cómo le reacciona. Si es que tenemos una ciudadanía que vive aferrada, que haya algo de presencia del Estado, algo que proteja al ciudadano. Quisiera pasar ahora, doctora Marta Lucía, al tema de la justicia. ¿Qué está pasando con la justicia? Hay una justicia politizada, los ciudadanos sienten que no hay garantías en las cortes, en los estrados judiciales. ¿Cómo observa usted el fenómeno y qué propone para mejorar esto? Muy grave, porque realmente la justicia es la garantía de que un país tiene un imperio de la ley. Yo soy una mujer, yo soy abogada, yo soy una mujer que cree profundamente en que sin orden y sin ley no hay futuro. No hay posibilidad de tener una democracia, no hay posibilidad de tener progreso social si no hay orden y si no hay ley. La justicia es la garantía de que existe el imperio de la ley, y en Colombia lamentablemente la justicia es prácticamente inexistente, pero no solamente penal, los contratos aquí no se cumplen, no se demoran años en cumplirse, recursos, dilaciones y lamentablemente corrupción. La justicia laboral, la justicia penal, los niveles más altos de impunidad los tiene Colombia. ¿Cómo pretende la gente hablar de paz cuando usted no tiene justicia? Si usted quiere hablar de verdadera paz, tiene que garantizarle a los ciudadanos seguridad, justicia y también empleo y educación. Por eso para mí son 4 elementos absolutamente ligados. En Colombia tenemos que despolitizar la justicia. ¿Cómo la despolitizaría? Pero primero que todo acabando este contubernio entre las Cortes y el Congreso. Me tocó ver 1000 veces aspirantes a magistrados de la Corte Constitucional, me da una pena horrible decirlo, lagarteándole a un senador para que los atendiera para ver si los elegían magistrados a la Corte. Por Dios, la magistratura es algo que por su nombre mismo es que está por encima de todo, del bien y del mal.
Yo lo que pondría además es que la gente llegue a ser magistrado en las Cortes cuando tenga 50, 52, 53 años, cuando esté culminando su carrera, no cuando llegan allá como paracaidistas y después salen de allí a defender a todos los presos y a los narcotraficantes. Eso no me parece. Entonces yo creo que ese tiene que ser la culminación, es llegar al grado máximo de un magistrado, acabar esta politización, pero también es que la selección misma de los jueces dentro del Poder Judicial, yo voy a pedirle a las facultades de Derecho que contribuyan en hacer las ternas, los mejores egresados, pero otra cosa, fortalecer los colegios de abogados, para que haya verdaderos colegios de abogados, como sucede por ejemplo en Estados Unidos, donde son tan estrictos en que haya unos códigos de ética al interior de la profesión que cualquier abogado leguleyo que está inventándose recursos para dilatar procesos, para manipular la justicia, le terminan quitando su tarjeta profesional. Eso hay que hacerlo acá en Colombia desde hace rato, de tal manera que esa gente es la que debe proponer candidatos para las ternas y que después se escojan, pero no todo este intercambio de favores. Pero vamos a lo concreto de lo que ocurre normalmente cuando una persona es afectada por un delito. Lo primero es que llega al CAI y no la atiende, la policía no le reacciona, ni siquiera le toma la denuncia. ¿Qué hacer para que todo el engranaje funcione? Partiendo desde el ciudadano que le roban el celular. Por eso es que aquí hay que hacer, desde el punto de vista de la selección de los jueces, desde el punto de vista de la organización de la rama. Yo acabaré el Consejo Superior de la Judicatura, que hay que tener una verdadera gerencia en la justicia, una gerencia técnica. Ni siquiera tiene que ser abogados, eso tiene que ser con ingenieros industriales, con gente que sepa administrar, que sepa de tiempos y procesos, que sepa evidentemente dónde están los flujos, dónde hay la mayor cantidad de denuncias, cuándo se presentan, cuáles son los picos, y usted tiene que tener unos dispositivos en capacidad realmente de asumir toda esta demanda de justicia que hay en Colombia. Tiene que tener mecanismos expeditos también. En el caso nuestro, por ejemplo, para mí el tema de la mujer es fundamental. Voy a poner una línea 1-800 en el propio Palacio Presidencial para que las mujeres denuncien de inmediato casos de violación o de violencia intrafamiliar, y desde allí mismo activar de inmediato con la Fiscalía y obviamente las autoridades de policía la respuesta oportuna, porque es que un ciudadano, si la justicia no responde pronta, cumplida y eficazmente, no hay justicia. Penas más fuertes también, por ejemplo, en el ataque con ácido que es tan común mire, en estos sobre eso días. Lo que he propuesto yo es que vamos a presentar el proyecto de reforma constitucional. Yo le ayudé a Gilma Jiménez a conseguir firmas para la prisión perpetua a los violadores. Voy a retomar la prisión perpetua a los violadores de mujeres, de niños y la gente que ataque con ácido. Esos son delitos execrables que merecen tener prisión perpetua. Y yo creo que esta sociedad tiene que reaccionar drásticamente. Aquí no podemos seguir nosotros viendo que con tanta impunidad se le acaba la vida a una persona o se le acaba la vida a una mujer o un niño al que lo violaron. Pero cuando uno escucha ese tipo de propuestas, también escucha la contraparte que muchas veces dice, no es de subir penas como se arregla el problema, sino de hacer cumplir las que ya existen. No, es un balance de las cosas. Yo creo profundamente en que uno tiene que tener un sistema judicial con mejor capacidad de investigación, de reacción, con procesos expeditos, evitando que se dilate esto, porque siempre acá en función del reo lo que hacen es dilatar el proceso, pero al mismo tiempo disuasivos. Yo sí creo en la capacidad de disuasión, que tiene que tener unas penas elevadas. Y cuando hablemos aquí de prisión perpetua, yo estoy totalmente seguro que eso va a tener un impacto en la reducción de ese tipo de crímenes, porque ese cuento de que todos son enfermos, no. Y si están enfermos, los quiero ver en un sanatorio, en un sitio de reclusión para enfermos mentales, también de por vida, porque son un daño para la sociedad. ¿Dónde metemos tantos presos que no caben? No hay que hacer cárceles. ¿Qué hacemos? Tenemos un país donde hay tanta delincuencia, tanta criminalidad, que hay que hacer cárceles. ¿Por qué no se hacen cárceles? ¿Por qué no dan votos o por qué? Porque yo creo que hay que preguntarle al ministro Germán Vargas, que fue ministro de Justicia, qué les pasó con las cárceles, ¿no? Los candidatos de la reelección. Como nos dicen que elijamos más de lo mismo, usted sabe una cosa, esto de la cárcel de Barranquilla, en cualquier país del mundo hubiera tumbado al gobierno. Pero aquí no pasa nada, aquí se le queman vivos 17 presos, porque no ha habido una política criminal, porque no ha habido una política carcelaria que le garantice a usted que sanciona a los presos y al mismo tiempo los resocializa. El derecho de la sociedad es que quien salga a una cárcel salga totalmente resocializado. Aquí ni se construyen las cárceles, tenemos el hacinamiento, salen unos seres humanos peores de los que entraron y aquí no pasa nada.